Los dos yo creo que los voy a escalar un poco en esta vista de aquí, solamente un poco. Igual si esta parte ya tiene algún detalle lo puedo seguir curvando. Simétrico le digo que sí. Y por aquí, ¿no? Ahora, si tú quieres agregarle más detalle, podemos ocultar esto. Oculto esto. Si dices, ¿sabes qué? Le quiere agregar un poquito más de... Ah, bueno, este de aquí, vean. Tiene... Vamos a ver, lo oculto. Vamos a dibujar aquí un arco, vean. Voy a hacer un arco. Del primerito. Déjenme ver si aquí encuentro algún centro y si no, pues lo voy a calcular. Por aquí. Inicio aquí y termino por acá. Lo voy a utilizar aquí abajo. De hecho es más grande, lo voy a escalar en 2D. Por allí. Para que voy a... No sé si arriba. Déjame desactivar mis herramientas. Igual puedo hacerlo por otro método, ¿no? Pero voy a proyectarlo. Sí, yo creo que lo voy a proyectar aquí. Acepto. Como verán, se acaba de pegar en todo esto. Y justamente ahí tiene un pequeño pipe. Vamos a agregar aquí un pequeño pipe. Yo creo que este pipe va a ser de diámetro 0.5 o algo por el estilo. Pipe. Diámetro de 0.5. Sí, nada más es un pequeño... O 0.7, a ver. 0.7 de diámetro. Mejor. Solamente es un pequeño detallito que va recorriendo ahí. Ok. Y les comentaba que si quieren hacer alguna modificación aparte, pudiesen hacer, no sé, por ejemplo voy a esconder selecciono y puedo hacer un Cache Edit, ¿no? Cache Edit, Bounding Box. Yo siempre pongo, bueno, en este caso Word está bien, pero siempre pongo pocos puntos para que no sean complicados de mover. Estos puntos son los que van a ver en X, en Y y en Z, o sea, ancho, alto y profundidad. Siempre se dan de esa manera las dimensiones. Y en degree, ya lo he explicado varias veces, siempre mantengo un 3, acepto. Y tengo estas opciones. ¿Para qué? Si yo quiero, desactivando mis otras referencias, puedo seleccionar algunos elementos. Por ejemplo, esos de ahí. Y si digo, ¿sabes qué? Necesito recorrer esto un poco más hacia allá, lo puedo recorrer hacia allá. Si digo, ¿sabes qué? Estos elementos los necesito recorrer hacia acá, es lo que voy a hacer justamente. ¿Sí? Por si estaban ahí viendo, oye, pero es que el asiento ya estaría muy incómodo. De esta manera podemos ir no sé, haciendo las modificaciones. De hecho aquí en el centro, espero no seleccionar nada de más. Vamos a ver, selecciono estos, desactivo los que hay aquí abajo y voy a llevar hacia la parte de arriba. No lo seleccioné bien, creo que no, déjenme ver. Selecciono estos, quito estos y creo que sí son esos. Vean, los voy a subir por si lo que quiero hacer es que no haya tanta profundidad aquí. Vamos a ver qué tanto mejora. Vean. ¿Sí? Puedo hacer esa modificación. Sí, aquí ya perdió mi mi proyecto. Lo puedo volver a hacer, ¿no? Aquí no tenía contemplado hacer esta operación, pero vamos a hacerlo así. Ahora sí voy a hacer ahí un proyecto. Entonces de esta manera puedes hacer ahí tus tus Ahora a le voy a hacer el mismo pipe. Ok, ahí está bien. Si quiero hacer lo mismo con la parte que está aquí arriba, lo puedo hacer. De hecho lo voy a hacer en mi caso. Voy a hacer igualmente un Cache Edit. Ok, y voy a ver cuáles son, ¿no? Creo que son los de aquí. Y quito los que hay aquí de mi selección y estos los voy a llevar hacia este lado y hago lo mismo con los de aquí. Quito los que hay acá y los voy a mover de este lado. Este comando a mí me ayuda bastante cuando tengo que hacer cosas muy rápidas. Vean,
Igual ahí les digo, pueden agregar las modificaciones que ustedes quieran. Cualquiera de los dos está bastante bien. He visto los dos, he visto tanto un respaldo y un asiento mucho más sencillo como este, mucho más delgadito. Y he visto, de hecho, los que vi no están trabajados como este, ¿no? Pero son más cuadrados, más cúbicos. Pero aquí aproveché para mostrarles cómo pueden hacer ahí las modificaciones. Aquí vean, me falló aquí un poquitín. Ahí hay una parte que se sale, pero puedo hacer un bend más. Simétrico le digo que no. Ok. Aquí me acaba de salir un mensaje porque todavía tengo la cajita de aquí. De este también tengo mi caja, el Cache Edit. Pero vamos a de nueva cuenta. Ok, vean, ya, ahí está bien. Y ahora solamente en la capa de color negro vamos a venir a hacer la base. La base la voy a marcar aquí muy sencilla. Nada más tengo que venir desde aquí. Es una base muy sencilla. Déjenme ver aquí. Algo así. Voy a venir de este lado. Y voy a sacar. Ahora le voy a hacer un pequeño revolve que está aquí arriba. Revolución. De a partir de aquí. Círculo completo. Full circle aquí. Y dependiendo, ¿no? Aquí está muy delgadito. Si quiero hacerlo más grande o más más ancho, lo puedo escalar en 2D. De la forma que me agrade más, ¿no? Creo que así, ¿no? Porque si no le faltaría ahí un buen soporte. Y vamos a colocarlo por allí. Y no sé si trimé un poco la parte de aquí. Vamos a ver, creo que lo hice muy largo. Trim aquí. Y si lo lleve un poco más hacia la parte de arriba, porque es muy pequeñito lo que lleva aquí, ¿no? Ok. Lo voy a copiar en el otro, por si lo quiero copiar. Me voy a quedar con para hacer el renderizado. Pero aquí dejo ¿no? Igual quiero mencionar que en esta ocasión no estoy viendo ninguna imagen, pero para modelar el primero sí que mire alguna imagen. Y vamos a ver, vamos a esconder centramos, activamos una vista. A mí me gusta mucho la vista en pen o en shader. Y vean, aquí tenemos nuestro modelo. Ya sería cuestión solamente de ir a renderizar. Yo creo que voy a ocultar voy a guardar mi archivo. Y acabo de guardar mi documento. Y pues ya tendríamos las piezas o el material para hacer un renderizado en Keyshot. Y ahorita les muestro el resultado. Chequen, aquí tengo mi pieza ya importada. Decidí por fin sí grabar esto para que chequen cómo lo genero, para que sea un complemento. Vamos a arrastrar un environment, el que tú quieras. Y vamos a venir a materiales. Vamos a venir a paint. Vamos a elegir un blanco que realmente es como gris, pero vamos a agregarle un poco de roughness. Y podemos llevar un poco más hacia acá arriba, que sea un poquito más claro. Vamos a venir a un back. Y en este back tanto puedes colocar un color aquí en el environment, en settings, background. Puedes elegir un color que tú quieras, o puedes elegir una imagen que tengas por ahí. Puedes elegir algo como esto. Vamos a elegir realmente el que tú quieras. Yo voy a elegir uno que fue el que les mostré en un principio, solo que déjenme encontrarlo. O estaría bien. No, ok. Voy a acercar. Vamos a agregar aquí en materiales. Vamos a ir a un cloth. Y vamos a elegir primero para de aquí. Pero vamos a darle doble clic. Y vamos a cambiar el color aquí en diffuse. Vamos a elegir un rojo que sea un tanto vivo. Por allí.
Y aquí vamos a elegir uno un poco más fuerte. Yo creo que por allí está bien. Ok. También vamos a ver aquí en las mismas texturas. Dice que es cada 0.1 centímetros. Vamos a ver. Quiero que se vea un poco lo que es la distinción de los colores. Déjenme ver si no los hice muy parecidos. Vamos a poner este más oscuro. Ok. Y a este también le vamos a agregar una tela. Pero a este le vamos a agregar... Vamos a poner aquí tela 2. Vamos a agregar igualmente color. Le vamos a poner un rojo, pero que tenga una tendencia hacia naranja. Es decir, vamos a ver rojo. Y aquí lo podemos ir bajando un poco hacia el naranja. Y también aquí, ¿no? Vamos a elegir un rojo. Hay que llevarlo que es un poco más oscuro. Chequen, algo así. Ya nada más vamos a hacer algunas combinaciones. Por ejemplo, voy a guardar mi documento. Ya que tengo guardado mi documento, voy a venir a render. Elijo una ruta. Voy a venir a Queue. Voy a agregar este trabajo. Voy a ir agregando las listas que quiera de este objeto. Si quiero uno por ahí. Y si quiero ir cambiando materiales, lo puedo hacer, ¿no? Puedo elegir, no sé qué tal se ve aquí de color negro. Vamos a elegir un paint. Ok, puedo agregar uno más de frente, uno más de lado y uno más con otro fondo, ¿no? A ver qué tal se ve. Por ejemplo, voy a agregarlo. No sé qué tal se ve ahí de color blanco, vamos a ver. Estaba en yo creo que me gusta más ahí en color negro. Y voy a agregar uno por aquí. Yo creo que ese se ve bien. Yo creo que con esos agregamos desde los tonos rojos que hay. Si consideras que se pierde el tono rojo, nada más puedes hacer una variante más o puedes cambiar el fondo. Voy a agregar uno más ahí y creo que ya con esos. Vamos a venir aquí a renderizado y ahorita les muestro el resultado. Vean, hice como 6, 7 renders. Aquí en algunas posiciones se ve bastante bien. Combiné ahí algunos colores. Lo puse ahí en algún entorno, cambié el color. Lo hice en calidad baja para que se dieran rápido, un tanto discreto. O sea, las posibilidades son bastante diversas según lo que quieras buscar. Recuerda que puedes poner obviamente los colores que tú quieras, una composición diferente. Pero como vieron, fue muy sencillo modelar este objeto. Yo creo que una dificultad del 0 al 100 le doy 20. Es muy sencillo. Y también recuerden que este objeto forma parte de la biblioteca 3D que tengo por ahí a su disposición. Igualmente, si quieren tomar un curso conmigo, pueden hacerlo. Dejo por ahí en mi canal de YouTube. Está el WhatsApp. También está el correo, la página de Facebook. Por cualquier medio que me pueden por ahí contactar. Algún modelado que quieren que les haga para producción, para pantalla, para impresión 3D, de joyería, de mobiliario, de stands, de puntos de venta. No solamente como tal el modelado, sino también puedo generar como tal las propuestas de diseño, etcétera, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.